Bien, voy a ver otro ejemplo del método de fracciones parciales cuando el denominador de la función racional tiene raíces múltiples. Un compañero se acercó y me dijo algo al respecto y le dije que hoy exponía esa parte. Entonces, considérese la siguiente función racional, f de x igual, por ejemplo, alguna constante entre x al cubo por x más 2 al cuadrado. Entonces, vamos a descomponer en fracciones parciales esta función racional. De acuerdo a la teoría, esta función racional se puede expresar en términos de las fracciones parciales de la siguiente manera. A entre x más b entre x cuadrada más c entre x cúbico más d entre x más 2 más e entre x más 2 al cuadrado. Espero que si tienen alguna duda, por favor adelante, ¿eh? Ya les dije que si tienen una raíz de multiplicidad, en este caso 0 es una raíz de multiplicidad 3, se repite x cuadrada, x cúbica. Si en lugar de tener x cúbica tuvieran x quinta, empiezan con x hasta x quinta. ¿Está claro? Y el numerador, una constante. Bien. Y entonces, les voy a decir cómo se determinan los coeficientes. Lo que hacíamos antes era tomar este denominador común, ¿verdad? Ir dividiendo y teníamos una expresión bastante extensa. Aquí rápidamente voy a describir lo que hacíamos. Escribimos aquí x cúbica y x más 2 al cuadrado. Y hacíamos las divisiones. Decíamos esto entre x, resulta que esto es a x cuadrada por x más 2 al cuadrado. Luego más b por x más 2 al cuadrado. Más c por x más 2 al cuadrado. Más d por x cúbica por x más 2 más e por x cúbica. Y luego decíamos, igualamos dado que esta función racional y esta función racional tienen el mismo denominador, concluíamos que entonces los numeradores son iguales, si las funciones racionales son iguales. De donde 2 es igual a toda la expresión de arriba, a x cuadrada por x más 2 al cuadrado más bx por x más 2 al cuadrado más c por x más 2
al cuadrado más dx cúbico por x más 2 más c por x cúbica. Y luego decíamos aquí, vamos a darle valores a x de manera que la mayor parte de los términos se anule. Y entonces dijimos, pues vamos a darle x igual a 0. ¿Me van siguiendo? Vamos a darle x igual a 0. Si x es igual a 0, entonces llegamos a que 4c es igual a 2. ¿Vamos bien? A ver, vayan viendo si es correcto lo que estoy diciendo. Si x es 0, este término se anula, se anula, se anula y se anula. Entonces, cuando x vale 0, 2 al cuadrado, 4c igual a 2, y esto implica que c es un medio. Y luego le damos el valor de x igual, esto es para x igual a 0, y para x igual a menos 2, este término se hace 0, se hace 0, se hace 0, se hace 0, ¿y qué queda? 2 igual menos 8e, ¿verdad? Y esto implica que e es igual a menos 1/4. ¿Todos jóvenes? Bueno, y ahora una opción es darle valores a x y generar un sistema de ecuaciones, de preferencia aquellos valores de x pequeños, para que esto no se vuelva tan complicado. Por ejemplo, podríamos darle el valor de x igual a 1 o menos 1. Y de esa manera obtenemos sistemas de ecuaciones y con estos valores de c y e podemos determinar los restantes, porque ya no se anulan. Entonces, quiero explicar otro procedimiento. Pero, bien. ¿Sí está claro cómo terminarían el ejercicio? ¿O alguien tiene dudas? Quiero explicar otra opción de cómo, dándole valores a x, podemos obtener los coeficientes. Pero este sería un proceso a lo mejor un poco largo. Pero lo importante es que ustedes dispongan de varias opciones para manejar esta situación. Bien. Entonces, me voy a quedar con esta parte. Nada más. Y voy a multiplicar por x cúbica. Si multiplico por x cúbica, jóvenes, ¿qué queda? 2 entre x más 2 al cuadrado. Y esto será a x cuadrada más bx más c. Luego más x cúbico más x cúbica, si desean, que multiplica, digamos, alguna función que vamos a llamarle f de x, donde f de x, en este caso es de entre x más 2 más c entre x más 2 al cuadrado. Estoy multiplicando por x cúbica. Y ahora sí, empezamos a hacer, por ejemplo, x igual a 0. Si x es igual a 0, ¿están de acuerdo que este término y este término se anulan? Y podemos determinar c para x, si x es igual a 0.
Y entonces C será igual a 2 entre 2 al cuadrado, que es 1/2. Pero ahora vean cómo voy a obtener los otros coeficientes. Voy a derivar esta función, esta igualdad de funciones. Voy a calcular aquí la derivada. ¿Cuál es la derivada de 2 entre x más 2 al cuadrado? Será la derivada de 2 por x más 2 a la menos 2. ¿Sí? Si quieren la hacemos aquí por separadito. Queremos calcular la derivada de x más 2 a la menos 2. Y queremos calcular la derivada de esto con respecto a x. ¿Qué cosa será, jóvenes? Menos 4 por x más 2 elevado a la ¿cuánto? ¿Jóvenes? ¿A la qué? No escucho. Menos 3. Muy bien. Bien. Y entonces al derivar aquí voy a obtener menos 4 entre x más 2 al cubo. Y esto será igual a ¿quién? A la derivada de esto. ¿Cuánto vale la derivada de esto? 2 a x más b más la derivada de esto que está aquí. Si ustedes observan, la derivada de esto, cuando evalúen x igual a, la voy a indicar, será 3x cuadrada, ¿verdad? Por f de x, más x cúbica por f' de x. ¿Todos? Ahora hacemos x igual a 0. Aquí hacemos x igual a 0. Si hacemos x igual a 0, de este lado obtenemos menos 4 entre 2 al cubo, que es 8, ¿verdad? Y quedaría menos 4 entre 8, que es menos 1/2. Y de este otro lado, cuando x vale 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0, y de esa manera he determinado b. Vuelvo a derivar. Calculo la derivada de menos 4 por x más 2 a la menos 3. ¿Cuál es la derivada de esto? 12 por x más 2 elevado a la menos 4. Es decir, voy a escribir aquí 12 entre x más 2 a la cuarta. Y esto tiene que ser igual a la derivada de lo que está aquí, que es 2a. Si quieren más, la derivada de todo esto que está aquí, le ponemos en paréntesis. Y a la hora de derivar, esto va a tener una x cuadrada, aquí una x cúbica y una x cuadrada. Cuando sustituye x igual a 0, todos esos términos van a ser 0. ¿De dónde? Si x es igual a 0, aquí voy a obtener 12 entre 2 a la cuarta. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 16. Y 12 entre 16 son 3/4. ¿Sí voy bien? 3/4. Y esto tiene que ser igual a 2a. Y esto implica que a es igual a 3/8. Pues ya determiné a, b y c. Ahora les platico cómo determino d y e. ¿Sí me estoy explicando? Pregunta, di. ¿Cómo calculé qué? ¿C?
O sea, tomé esta expresión y la multiplico por la máxima potencia de x, que es x cúbico. Se cancela el x cúbico y queda 2 entre x más 2 al cuadrado. Y aquí queda ax cuadrada más bx y aquí queda solo c. Y aquí queda x cúbica y aquí queda x cúbica. Evalúa en 0, ¿verdad? Y entonces este término y este término se anulan. Y solo queda c. Y de este lado, cuando x es igual a 0, queda 2 entre 2 al cuadrado, que es un medio. Y f de x es 1 entre x más 2 más 1 entre x más 2. Acá está. D entre x más 2 más c entre x más 2 al cuadrado. Que no me importa finalmente, lo escribí ahí como f de x para que vean que cuando se multiplica por x cúbica y derive una o dos veces, en x igual a 0, eso es 0. Así es que no tienen que hacer tanta cuenta. Con este procedimiento ahora vamos a calcular los coeficientes de I y E. Y entonces algo importantísimo para calcular todos los coeficientes usando la derivada. Bien. A ver, observen por favor o hagan preguntas. Sí. ¿Por qué derivada lo llamó 2 sobre x más 2 al cuadrado? Sí, porque una vez que tengo esta expresión y quiero calcular b, c se anula y me va a quedar b a la hora de derivar. Entonces derivo esta igualdad, que es lo que hice acá abajo, pero lo hice por separado. Empecé a derivar 2 entre x más 2 al cuadrado. Ahí está la derivada. Una vez que obtuve el resultado, lo anoté aquí y evalué en x igual a 0 y de esa manera obtengo b. Vuelvo a derivar y pongo x igual a 0 y obtengo el valor de a. Entonces, de esta manera ya obtuve los tres coeficientes. Ahora voy a obtener los coeficientes de I y E, que son los que faltan. Profesor, se derivó dos veces porque la máxima potencia es x al cubo. X al cubo. Pero si tuviéramos x a la quinta, derivamos 4 veces. 4 veces. Lo importante es que con la función original y las 4 derivadas obtienes las 5 constantes. ¿Estamos bien? Y después de que hacemos la derivada, evaluamos en 0 y encontramos una de las constantes, ¿no? Y encontramos una de las Luego constantes. volvemos a derivar y Bueno, ahora vamos a hacerlo con eso que estás diciendo. ¿Qué te parece si lo hacemos ahora para determinar las constantes de I y E? ¿Verdad? ¿Sí me estoy explicando, jóvenes? Así, despacito. Esta es una tarea complicada. Si quieren, por ejemplo, ustedes pueden desarrollar esto. Imagínense, este es un polinomio de cuarto grado, ¿no? Y entonces, si es un polinomio de cuarto grado e igualan los coeficientes, quiere decir que van a obtener un sistema de 4 ecuaciones o de 5 ecuaciones para determinar A, B, C, D y E. Entonces, esa tarea se complica para resolver los sistemas de ecuaciones. Sin embargo, creo que con este procedimiento se simplifica, pero considerablemente. Bien. Ahora, por favor, ustedes me dicen qué hago para determinar D y E. Ya que expliqué esto, ¿qué hago para obtener esas constantes, jóvenes? Tomo la expresión original y ¿por qué la multiplico? X más 2 al cuadrado. Y entonces, ¿qué quedaría? 2 entre x cúbico. ¿Verdad? Igual, si quieren, vamos a ordenarlos primero escribiendo D y luego E. Si multipliqué por x más 2 al cuadrado, ¿aquí qué va a quedar, jóvenes? D que multiplica. ¿A quién? Hablen, por favor. Estoy multiplicando por x más 2 al cuadrado. Y se cancela esto. O si quieren, la pasan para acá. ¿Qué queda? D que multiplica. A ver, ¿no? Porque si x más 2 al cuadrado, no, queda x más 2. X más 2, solito. Luego, más E, que multiplica ¿a quién? A 1.
Muy bien, y al otro, y a lo que sigue le pongo más x más 2 al cuadrado por una función g de x, ¿no? Así como le llamé f de x, para no estar escribiendo cada rato todo eso. ¿Y quién es g de x, jóvenes? ¿Quién sería? A entre x, ¿no? Más b entre x cuadrada más c entre x al cubo. Si quiero obtener, en este caso e, ¿qué valor de x le doy a esta igualdad? Menos 2. Si x vale menos 2, este término es 0 y este término es 0. Pero si x es igual a menos 2, queda 2 entre menos 2 al cubo, que es menos un cuarto. ¿Me van siguiendo? Bueno, nada más corrijan la aritmética. Y aquí pues queda el valor de e y hemos determinado otra de las constantes. Bien. Y ya finalmente, ¿qué hago con esta expresión? Derivar para obtener la d. Bueno, pues vamos a derivarla. Ese ratito dije, a ver, ¿cuál será la derivada de 2 por x a la menos 3? Bueno, pues ustedes dicen que esto es menos 6 entre x a la cuarta. ¿Cierto? Bien, entonces derivando, aquí obtienen menos 6 entre x a la cuarta. Y la derivada de esto con respecto a x, ¿cuánto vale? D, ¿verdad? Y la derivada de e es 0. Y aquí estarán de acuerdo que cuando derive una vez va a aparecer x más 2 por g de x y luego g de x por x más 2 al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Quieren que lo haga o está claro? A ver, estoy diciendo, ¿qué cosa es la derivada de x más 2 al cuadrado? Lo voy a escribir aquí. La derivada de x más 2 al cuadrado por g de x. Bueno, es un producto, entonces es x más 2 al cuadrado por g' de x, que no necesito calcularla, más 2 veces x más 2 por g de x, ¿no? Entonces, cuando en lugar de x pongan menos 2, ¿cuánto vale todo este término, jóvenes? 0. Y entonces, bueno, voy a escribirlo aquí. Voy a obtener d por x más 2. Bueno, no, acabo de derivar. Entonces, si derivo, queda d solito más ese término. Lo voy a escribir. X más 2 al cuadrado por g' de x más 2 por x más 2 por g de x. Y ahora, en lugar de x, ¿qué escribo? ¿Jóvenes? ¿Qué sustituyo por x? Menos 2, x igual a menos 2. Entonces, menos 2 a la cuarta es 16. Y 6 entre 16 es menos 3 octavos. ¿No? Esto es 0 y esto es d. ¿Hemos terminado? Hemos terminado. Pónganse ustedes varios ejercicios para que manejen bien este método de fracciones parciales cuando los denominadores son simples, o tienen raíces simples con cierta multiplicidad. Fíjense que no tengo ningún polinomio cuadrático irreducible. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo sacamos E? Pusimos, si 2 entre x cúbica es igual a todo esto, dijimos, si quiero E, pues hagamos esto 0, hagamos esto 0. Por lo tanto, sustituyamos en lugar de x menos 2. Si x es menos 2, esto es 0, y de este lado queda menos 2 entre 8, que es menos un cuarto, y de este lado queda solo E.
O sea, yo tengo esta igualdad, ¿verdad? Y entonces veo que cuando x es 0, lo único que queda es la c. Bien, si tú ahora, si se cumple esta igualdad, pues entonces sus derivadas también son iguales. Y estás de acuerdo que si derivas, esta es 0 y solamente aquí queda b. Y entonces vuelves a sustituir x igual a 0 y obtienes el valor de b. Vuelves a derivar y obtienes el valor de c una vez que evalúas en x igual a 0. Y con eso ya se terminan los coeficientes de 1 entre x, 1 entre x cuadrada y 1 entre x cúbica. Y ahora lo hicimos con x más 2 y se repite el procedimiento y de esta manera encuentras los coeficientes cuando tienes raíces con cierta multiplicidad. Aquí 0 es una raíz de multiplicidad 3 y menos 2 es una raíz de multiplicidad 2. ¿Está claro? Cuando son raíces simples, como en los ejemplos que hicimos, pues simplemente se van anotando en la igualdad las raíces y obtienes todos los coeficientes. Con esto se cubre pues todos los casos y ahora hay que hacer ejercicios sobre todo esto. Dime. Yo me perdí ahí donde dice 2 sobre x al cubo. ¿De dónde lo pongo? Parto de esto. Esto es cierto. Entonces multiplico por x más 2 al cuadrado. O sea, la primera parte la multiplica por x al cubo y la segunda Por x más 2 al cuadrado, y si tuviera más factores, x menos 3 a la sexta, pues multiplico por x menos 3 a la sexta. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Tienes duda todavía? Bien, bien, jóvenes. A ver, un ejemplo. Pues vamos a poner una constante. 1, pues casi es normal que ocurra esto, x cuadrada más 1 o x cuadrada más 4, no sé. Vamos a poner x cuadrada más 4. Y aquí vamos a poner otro polinomio como x menos 1 al cuadrado más 3. Este polinomio, o sea, x menos 1 al cuadrado más 3, esto es x cuadrada menos 2x más 4. O sea, debería de tener así este polinomio. Pero, si ustedes observan, el discriminante, si la igualo a 0 de esta ecuación, es b cuadrada menos 4ac, que es negativo. Entonces no tiene raíces reales. Como no tiene raíces reales, es un polinomio cuadrático irreducible. Y mejor lo expreso así. Cada vez que tengan un polinomio, por ejemplo este, lo van a expresar de esta manera. Y de acuerdo a lo que expliqué, si no les ha quedado clara esa explicación, les dije que toda función racional se puede escribir como una suma de fracciones parciales, FR1 hasta FRN, por ejemplo. Y cada una de estas funciones, FR1, es de la forma ax más b, más bien es una constante entre ax más b elevado a la k, por ejemplo. Una i. O otro sumando es de la forma ax más b
entre un polinomio de segundo grado, ax cuadrada más bx más c, elevado a la k o a la letra que quieran, m por ejemplo. La teoría dice esto: toda función racional propia se puede escribir como una suma de fracciones parciales. Cada una de estas fracciones parciales es de la forma una constante entre x más b a la k, o de la forma un polinomio de primer grado entre un polinomio cuadrático irreducible elevado a la m. Eso es lo que dice. Cualquiera. Ustedes ponen un polinomio abajo. Por supuesto que yo, para simplificar las cosas, ¿qué he hecho? Escribir como factores, escribir la factorización del denominador. Pero en general no se me va a dar la factorización. Por ejemplo, les pueden decir, a ver, encuentra la integral de 1 entre x cúbico menos 5x cuadrada más 6x. Por ejemplo, eso. Así se va a presentar. Esta es la función racional que van a querer integrar. Entonces, su primera tarea de ustedes, para poder integrar esta función, tienen que descomponer o factorizar esta función, este polinomio cúbico. Y empiezan en este caso es un ejemplo sencillo, pero para que vean todo lo que van a hacer. Menos 5x cuadrada más 6x. Entonces, lo primero que dicen, pues voy a sacar x como factor común. Ponen x, que multiplica a x cuadrada menos 5x más 6. Y luego ven si este polinomio es irreducible o no. Si tiene raíces reales, como en este caso las tiene, entonces dicen, pues lo sigo factorizando, y aplican sus conocimientos de secundaria. Dos números que sumados den menos 5 y que multiplicados den 6. ¿Está bien? Que son x menos 3 por x menos 2, o x menos 2 por x menos 3. Bueno, es conveniente ordenar las cosas. Ya que tienen esto expresado así, ahora sí empiezan a aplicar fracciones parciales. Y en este momento estoy haciendo ejemplos donde no solamente todos los factores son lineales y distintos, sino que hay factores lineales repetidos, como en el ejemplo que acabo de hacer, que x0 es una raíz de multiplicidad 3 y menos 2 es una raíz de multiplicidad 2. Bien, ahora vamos con polinomios de segundo grado, o puede haber aquí un polinomio, por ejemplo, podría poner x cúbica. Si tengo x cúbica, pues ya saben que el desarrollo en fracciones parciales de todo esto va a ser a entre x más b entre x cuadrada más c entre x al cubo. Y luego siguen con los polinomios de segundo grado. Como son irreducibles, dice que en el numerador hay que escribir un polinomio de primer grado dividido, si por ejemplo estuviera aquí al cubo, entre x cuadrada más 4, más un polinomio de primer grado entre x cuadrada más 4 al cuadrado, más un polinomio de primer grado entre x cuadrada más 4 al cubo. ¿Me expliqué? ¿Seguros? Si no me expliqué, hablen. ¿Sí me expliqué? ¿Seguro? Bien, bien, bien. Bueno, supóngase que tengo una función racional y la expreso así. Entonces, para poderla integrar, hay que descomponerla en fracciones parciales. De acuerdo a esta explicación, pues como ven, aquí nada más hay este elevado a la primera potencia y aquí también. Por lo tanto, de acuerdo a este resultado, si tuviera yo, por ejemplo, otros polinomios, A, B, C, D, E, se me terminarían las letras del alfabeto, pero entonces empezamos a poner letras con subíndices. Entonces, por ejemplo, podría poner A1x más A2 dividido entre x cuadrada más 4, más, este es otra vez un polinomio cuadrático irreducible. Si quiero, puedo continuar con las AES, A3x más 4, entre, ya sea que escriba x menos 1 al cuadrado más 3,
o que escriba el polinomio x cuadrada menos 2x más 4, lo que gusten ustedes. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, según la teoría, la descomposición de esta función racional es de esta forma. Ahora hay que determinar a 1, a 2, a 3, a 4 y luego procedemos a integrar. Se pone a1x más a2 y a3x más a4 porque el denominador es de la forma ax al cuadrado más bx. Y es irreducible. Si fuera reducible, hay que tener cuidado. Porque si tuviera la forma de ax más h a la k, ponemos el numerador como está en la función original, ¿no? A ver, un ejemplo. Si tú dices que en el denominador esté 1 entre ax más b, pues vamos a ponerlo al cubo. Si no me explico bien, digan, haz otro ejemplito así, elemental. Pues esto es a1 entre ax más b, más a2 entre ax más b al cuadrado, más a3 entre ax más b al cubo. Si quiero descomponerlo en fracciones parciales. Pero si quiero integrar 1 entre ax más b al cubo, pues es muy fácil. ¿Para qué la descompongo en fracciones parciales? Nada más subo a x más b y la integro rápidamente. O sea, por favor, no siempre que encuentren una función racional, vayan a tratar a descomponerla en fracciones parciales. No, si se puede integrar directamente, pues la integran. Por ejemplo, imagínate que yo te diga, a ver, calcula la integral de 2x más 1 entre x cuadrada más x más 7. Que diga, pues voy a descomponer, como es una función racional, voy a descomponer el denominador en sus factores y descomponer esta función racional en sus fracciones parciales. ¿Pero para qué? Mejor hacemos u, el denominador, si le llamamos u a x cuadrada más x más 7, entonces su derivada es lo que está arriba. Entonces, bajo ese cambio de variable, esta integral simplemente es du entre u y la respuesta es el logaritmo de u. Y la integral es logaritmo de x cuadrada más x más 7 en valor absoluto más constante. No tengo por qué hacer la descomposición en fracciones parciales. ¿Vamos bien? Pero si no está completa, entonces sí hay que buscarle. Y recurrimos a la descomposición de la función racional en fracciones parciales. Bueno, no sé si esto aclaró. Y si es cuadrático, si tienen ax cuadrada más bx más c al cubo, en cada uno van escribiendo un polinomio de primer grado entre ese polinomio elevado a la primera potencia, a la segunda potencia y a la tercera potencia. Bien, esta es la teoría. Aplicando esa teoría, aquí es la descomposición de esta función racional, es como la que expresé ahí. Y ahora el problema es calcular los coeficientes a 1, a 2, a 3 y a 4. ¿Cómo le hacemos? Bueno, como lo expliqué en la plática pasada, pero vamos a reproducirlo para que ustedes lo hagan también, ¿eh? Tienen que hacer estas cosas. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, aquí, ¿qué escribimos? A1x más A2 que multiplica a x menos 1 al cuadrado más 3 más a 3x más a4 que multiplica a x cuadrada más 4 dividido entre x cuadrada más 4 por x menos 1 al cuadrado más 3. ¿Me van siguiendo? Bien, y aquí igualan el numerador con el numerador de esta función racional.
ya no tiene caso que le escriba, mejor rápidamente. Vamos a aplicar el procedimiento de que le vamos a dar los valores de x de manera que por lo menos uno de los términos se anule. Ustedes dirían, pero aquí no hay ningún valor real que haga que esto se anule. Bueno, pero la plática pasada les dije, no se restrinjan, vayan a los complejos y en lugar de x pueden poner 2i. Si en lugar de x ponen 2i, entonces aquí queda menos 4 más 4 que es 0. Haciendo entonces x igual a 2i o a menos 2i, el que gusten, si x es igual a 2i, ¿verdad? Entonces obtienen a 1x más a2, a 1x más a2, que multiplica, pero 2i, ¿verdad? Ya vamos a poner aquí, de una vez entonces. 2 a 1i, ¿sí? Por x menos 1. O sea que es 2x, 2i, menos 1 al cuadrado más 3. Y esto tiene que ser igual a 1. Entonces aquí hacen la cuenta, si quieren desarrollamos esto. ¿Cuánto es esto que está aquí? 2i al cuadrado es menos 4. ¿Sí, vamos bien? Y el doble producto de esto es menos 4i más 1 más 3. En resumen, aquí ¿qué cosa es? 3 más 1, 4. Menos 4, 0. Entonces solamente queda menos 4i. ¿Estamos bien? Esto que multiplica a 2 a 1i más a 2 y practican la multiplicación entre números complejos. Esto por esto es menos 8 a 1 por i cuadrada. Lo voy a poner. Esto por esto es menos 8 a 1 por i cuadrada. Y este por este va a ser menos 4 a 2i. Menos 4 a 2i. Y igual a 1. Bien, pero este i cuadrado es menos 1. Con este menos queda 8 a 1. Y esa es la parte real. La parte real es 1. Y la parte imaginaria, que es menos 4 a 2, pues es igual a 0. Pues entonces ya terminamos. Ya a1 es igual a 1/8 y a2 es igual a 0. Entonces ya encontré a 1 y a 2. A ver, jóvenes, ¿qué les parece que ahora ustedes me digan cómo determino a 3 y a 4? Bueno, sí. No, eso de derivación solamente fue para polinomios lineales. Aquí se puede complicar porque está x cuadrada. Sí, no confundir. Pero sí podemos sustituir valores de x que se anulen los términos. A ver, jóvenes, ¿qué valor de x le doy para que se anule x menos 1 al cuadrado más 3? Le tengo que darle un valor de x. Aquí ustedes me dijeron, dale 2i y entonces este término fue 0. La pregunta es, ¿qué valor de x le doy aquí para que esto sea 0? A ver, debe ser x menos 1 al cuadrado más 3. A ver, jóvenes, ¿qué número le doy a x? ¿Qué número complejo vale x para que eso sea 0? ¿Cómo? Menos 3. Menos 3. ¿Más qué?
¿Así? A ver, menos 3. Ah, menos 3 sí. Más 1. Fíjense bien, es como dice el compañero. Le pongo el más 1 para que este se anule. Entonces ya nada más me va a quedar 3i. Pero como lo elevo al cuadrado, me va a dar 9i cuadrada. Entonces sería 9. Entonces uno dice, hay que modificarlo. ¿Cómo o no lo modifico? Menos raíz de 3i. Menos raíz de 3, pero está bien lo que se les está ocurriendo. Eso está muy bien. Así, a lo mejor, ¿qué pasa si lo escribo así? Nada más. Si x vale esto, uno dice, a ver, x vale esto, sería menos 1 al cuadrado más 3 y debe ser 0. Le puso el 1 para que se cancele con este. Entonces lo que debo poner aquí es un número que al cuadrado me dé esto, pero con signo negativo. Y para eso le pone la i. Entonces, ¿estarán de acuerdo que esto es menos 3? Entonces, esta sí es una raíz. ¿Cuál es la raíz? X igual a raíz de 3. Mejor lo ponemos como 1. Generalmente los números complejos se escriben la parte real y luego la parte imaginaria. ¿Sí me expliqué, jóvenes? Y ahora, ¿qué vamos a obtener, jóvenes? Si x es igual a 1 más raíz de 3 por i, ¿cuánto vale este término? 0. 0. Porque elegimos x de manera que esto se haga 0. Por lo tanto, quedará a3 por x, o sea, 1 más raíz de 3 por i, más a4, que multiplica x cuadrada. Si quieren, lo elevamos al cuadrado. A ver, 1 más raíz de 3 por i al cuadrado. ¿Cuánto es esto al cuadrado? El cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Cierto? Y en resumen, ¿cuánto es esto? Menos 2 más 2 raíz de 3 por i. Pues aquí ponen, y a eso le vamos a sumar 4. Si le sumamos 4, ¿qué queda? 2 más 2 raíz de 3 por i. Hacen la cuenta y lo igualan a 1, igualan las partes reales, igualan las partes imaginarias, y de esa manera obtienen a 3 y a 4. ¿Me expliqué? Bonito, interesante. Bien, entonces yo los invito a que no le tengan temor a la i ni cosas. Es una anotación esa, no se vayan a penetrar tanto que el número i. No. La gente le puso al número complejo 0,1, vamos a ponerle la letra i y luego la palabra imaginario. A lo mejor eso le dio en la torre a todo. Hay números imaginarios. Pues los reales son tan imaginarios como los otros. Por favor. Entonces, las palabras no hay que tomarlas tan en serio. El número complejo 0,1. Los números complejos son parejas ordenadas de números reales con su aritmética natural. Y al complejo 0,1 se le denota con la letra i. Y luego se trabaja como en la secundaria, reemplazando i cuadrada por menos 1, y de esa manera operan con el sistema de los números complejos. Divisiones, multiplicaciones y toda el álgebra que se ha desarrollado al respecto. Bien, jóvenes.